bienvenidas. Yo soy Cami y esto es Pucha Cami. El día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, contingente, atingente. Estoy hablando de la acusación de Rafaela Di Girolamo en contra de quien fue su padrastro, Cristian Campos. Empecemos con esta historia. He estado bastante atareada buscando las primeras fuentes de esta noticia, porque es la noticia del momento y salen alrededor de 10 artículos por día. Entonces, las fuentes principales, las primeras fuentes están sepultadas en toda esa información y cada artículo tiene su propia apreciación de la fuente número 1. Entonces me costó bastante llegar a la primera fuente y cuando ya tenía toda la información más o menos armada, salió la entrevista de Cristian Campos. Obviamente la vi. Así que empecemos desde el principio, desde muy atrás en el tiempo, por alrededor de 1980, cuando Cristian Campos y Claudia Di Girolamo comienzan su relación. Según el internet, ellos se conocieron en las grabaciones de la mejor teleserie de Chile, La Madrastra, donde ellos encarnaban un romance joven en la teleserie. Luego, en 1984, los dos se casaron y estuvieron casados hasta el año 1995. Claudia Di Girolamo ya se había casado una vez antes y duró un año casada, y de ese matrimonio salió Rafaela Di Girolamo. Rafaela Di Girolamo creció con un padre biológico ausente. Entonces, su figura paterna es efectivamente Cristian Campos. De este matrimonio salieron dos hijos, Antonio Campos y Pedro Campos. Cristian Campos y Claudia Di Girolamo tienen una reputación impecable en cuanto a su trabajo. Ninguno tiene acusaciones de algún tipo de abuso, pero Claudia Di Girolamo tiene una familia de ser poco amistosa. Este rasgo de Claudia Di Girolamo es importante para cuando analicemos la entrevista de Cristian Campos. Mientras Cristian Campos y Claudia Di Girolamo estuvieron casados, se fueron a vivir a Texas porque Cristian Campos estaba estudiando un magíster desde el año 1986 hasta el año 1990. Este marco de tiempo es importante porque cuando vuelven a Chile es cuando los abusos sexuales habrían sido cometidos en contra de Rafaela Di Girolamo, cuando ella tenía entre 13 hasta los 17 años, que es cuando Cristian y Claudia se separan. Ahora, esta es la carta que mandó la familia Di Girolamo a finales de marzo en la página de la Fundación para la Confianza, donde la familia Di Girolamo da su completo y total apoyo a Rafaela Di Girolamo, y la familia decide no dar detalles sobre el supuesto abuso por respeto a la víctima, y eso se comprende completamente. A raíz de la publicación y difusión de esta carta, Cristian Campos sufrió no tan solo por su imagen pública ni por perder trabajos, sino que también porque sus hijos, Pedro y Antonio, deciden cortar toda relación con él por el supuesto abuso que habría sufrido su hermana desde los 13 hasta los 17 años. En la carta de la familia Di Girolamo ni en los comunicados que sacó la Fundación para la Confianza se dice qué tipo de abuso sufrió Rafaela Di Girolamo. O sea, hay varias aristas y muchas cosas que pudiesen haber sido abusivas sexualmente en contra de Rafaela. Según la página fiscaliadechile.cl, detallan que es cuando un adulto le hace cariño en las partes íntimas a un menor de edad. Esto quiere decir en el pene, la vagina, los pechos, en el trasero y lugares que puedan tener zonas erógenas, yo diría también. También ejemplifica distintos tipos de abuso sexual, como por ejemplo el contacto físico sexual en forma de penetración vaginal, oral o anal. Tocar intencionalmente los genitales o partes íntimas, incluyendo los pechos, área genital, parte interna de los mismos o nalgas, por sobre o debajo de la ropa. Alentar, forzar o permitir al niño, niña o adolescente que toque de manera inapropiada las mismas partes del adulto. Exponer los órganos sexuales a un niño, niña o adolescente con el propósito de obtener excitación, gratificación sexual. Realizar el acto sexual intencionalmente en la presencia de un niño, niña. Adentrémonos en la entrevista que tuvo Cristian Campos con el diario La Tercera y ahora veamos qué dice él sobre Rafaela y sobre la querella que hay en su contra. La entrevista empieza súper mal por la entrevistadora. Dentro de La Tercera, a ella le asignan el poder limpiar la imagen de abusadores, como estos que vemos acá. Eso nos da un buen precedente para nosotros como espectadores para saber si efectivamente Cristian Campos es culpable o no. Desde ahí ya va tirando hacia la culpabilidad en vez de la inocencia, lo cual mata todo el sentido de esta entrevista, porque para mí es una entrevista que busca limpiar la imagen y busca poner de víctima no a Rafaela, sino que a Cristian Campos. Y Cristian Campos dice muchas cosas que hacen dudar sobre su presunta inocencia. Así que vamos con esta entrevista. En los primeros minutos, Cristian Campos habla sobre su relación con Claudia Di Girolamo y
cómo era vivir en familia junto con Rafaela Di Girolamo. Y él dijo que era más que nada una familia normal y él había querido mucho a Rafaela como si fuera su hija. Durante esta entrevista, Cristian Campos constantemente se desenmarca de su rol paternal hacia Rafaela Di Girolamo, tan solo por no tener un vínculo sanguíneo. Vivíamos familiarmente con mis hijos y ella y la Claudia. Eso ya deja mucho que desear porque él dice que la conoció cuando ella tenía 3 años. Entonces, para Rafaela, su única figura paterna es Cristian Campos. Cuando Cristian Campos y Claudia Di Girolamo se separan, Rafaela pierde por segunda vez a su figura paterna. Entonces, este desenmarcarse de ser la figura paterna, de ser el padre, ya sienta otro precedente que efectivamente él no la veía como una hija. Cristian Campos también da a entender que Rafaela estaba obsesionada con él y que ella no podía soportar a sus distintas parejas. Y empieza a mostrar, inaugura como un carácter un poco más beligerante conmigo y con mi polola. Yo me pongo a pololear y ella es muy hostil a mi polola. Entre ellas María José Prieto, quien es su actual esposa, quien es 23 años menor que Cristian Campos y tiene casi la misma edad que Rafaela Di Girolamo. Con respecto a esta obsesión de Rafaela Di Girolamo con Cristian Campos, es un rasgo propio de quien es abusado. Porque como dicen las personas que han sufrido abuso, en el abuso no todo es malo. Esto lo podemos comparar con la serie basada en hechos reales, Mi Reno de Peluche, donde también el personaje principal es un hombre abusado y quien a través de su propia visión nos muestra cómo es la psicología de una persona abusada. Que al final no te puedes separar completamente de tu abusador porque tu abusador va a vivir por siempre contigo. Y de forma consciente o inconsciente vas a estar buscando esa aprobación de quien te destruyó la vida. Según Cristian Campos, Rafaela tuvo esa relación poco sana con él hasta el año 2010, donde ella le cuenta que ella tuvo flashbacks y que había sido abusada por su padrastro. Y Cristian Campos, de una forma muy fría también, dice: el padrastro era yo. Estaba yo ahí en la noche grabando y me llama Rafaela y yo le digo: Rafa, me dice: te llamo porque tuve un flashback y descubrí que yo también fui abusada por mi padrastro. El padrastro era yo. Yo iría inmediatamente a poner la denuncia, a querellarme, porque se está manchando mi imagen. Pero Cristian Campos actúa de una forma completamente diferente. Él dice alrededor de 2 o 3 veces en la entrevista que él quería ganar tiempo. Y cuando le preguntan por qué, él dice que para poder explicarle bien las cosas. Compremos algo de tiempo, esperemos que nuestra hija crezca. Cuando esté en condiciones de nosotros explicarle de qué se trata esto, lo hablamos y lo abrimos. Y eventualmente hacemos una contrademanda porque esto ya era extorsión. Para mí, en mi cerebrito de persona que ya pasó hace rato los 25 años, esta parte de aquí se terminó de desarrollar. Yo diría que efectivamente había que hacer todo lo contrario. ¿Por qué? Primero, porque María José Prieto, ella fue abusada por su padrastro. Por eso mismo, él debiese probarse inocente, no tan solo con su familia, no tan solo con el ojo público, sino que también con la justicia. Desde el 2010, donde Rafaela se acuerda de su abuso, pasaron 14 años en los cuales Rafaela constantemente amenaza a Cristian Campos con denunciar el hecho. Aparte de eso, que es lo más grande, lo más conocido, podríamos decir, hay otras cosas en la entrevista de Cristian Campos que no hacen sentido y que más bien buscan desviar un poco la atención, como por ejemplo que él le eche la culpa a los millennials de esta cacería de brujas en contra del macho violador. Ellos son millennials, ellos se deben a su tribu. Y yo entiendo muy bien que Cristian Campos es una persona muy versada, una persona que ha estudiado no tan solo teatro, sino que también se nota que es una persona de mundo, pero también usa estas definiciones a su conveniencia. That's suspicious.
That's weird. Para acusar una casa de brujas en su contra, cuando en verdad lo del macho violador no se refiere a que todos los hombres son inherentemente machos y violadores, sino que hay ciertas conductas que se avalan en nuestra sociedad que llevan a la violación y al abuso sexual, no tan solo de mujeres, sino que también de hombres. Y también culpa a los millennials, y que los millennials tienen esta cultura de la funa y de la cancelación, y que por eso él ahora está donde está. Hacen todo lo contrario, se alejan en silencio y nos cancelan a todos. Cuando en verdad no es como Cristian dice. Cristian Campos está tomando algunos ejemplos muy minoritarios y los está transformando como si fuera la gran mayoría de personas. Cristian Campos habla en su entrevista también de cómo muchos hombres han tenido que dar un cambio radical en su vida por esta supuesta cultura de la cancelación, que yo no digo que no exista, porque sí hay una cultura de cancelación, pero importante, esta cultura de la cancelación existe solamente en el internet. Fuera del internet la gente tiene vidas y mucha gente no se ve perjudicada por la cultura de la cancelación fuera del internet. Ahora, muy importante hablar sobre estos ejemplos extremos que da Cristian Campos sobre hombres que tienen que incluso cambiarse de ciudad por estas acusaciones, pero como persona millennial o centennial he visto esto pasar tan solo una vez. Fue con una persona de mi propia carrera quien abusaba a todas sus parejas de la misma forma. Era abuso sexual, abuso psicológico. Se tuvo que ir de la carrera, se fue hasta otra universidad. Él no podía andar por la universidad tranquilo y con justa razón. En esta entrevista habla constantemente del abuso sexual del que fue víctima María José Prieto y lo usa como una herramienta, lo usa como una excusa para decir yo sé lo que es, yo sé cómo se siente, yo he visto cómo destruye vidas, así que yo no podría ser un abusador y yo no podría ser un violador y yo no podría, ¿por qué? Porque mi pareja sufrió todo esto. Y eso también es una falacia, porque una cosa no quita la otra. Y con esto volvemos a la comparación con la serie Mi Reno de Peluche, porque nuevamente, porque si vemos al personaje principal, Danny Dan, él no tan solo vuelve reiteradas ocasiones con su abusador, sino que también se siente visto, se siente convalidado por su siguiente abusadora, que es Marta. Entonces, eso no es una excusa y no es una razón potente para decir que él no podría ser efectivamente un abusador. Y usa esta figura de una persona de autoridad, una persona que no sabemos quién es, ni siquiera sabemos si es realmente una autoridad. Entonces no sabemos realmente si es una eminencia, si es una persona que si bien es conocida en el rubro, es una persona que no tiene tan buenos precedentes. Él usa este psicoanálisis que él supuestamente se hizo, pero el psicoanalismo no funciona tampoco como magia, no es totalmente certero. Se puede hacer tan solo con lo que tú quieres mostrarle a la persona y la persona no tiene cómo saber si le estás mintiendo o no. Además que el psicoanalismo no es una ciencia exacta, no es como ir a sacarse sangre, no es como ir a un test de rendimiento físico, nada que ver. La mente es muy compleja y es muy fácil fingir ciertos rasgos de la personalidad, entonces tampoco es una prueba congruente. Y aparte él usa este mismo argumento que le estoy dando a ustedes para desacreditar a Rafaela Di Girolamo. Ella, sin embargo, es especialista en el tema. Ella conocerá los síntomas de una mujer abusada. Que ella podría estar mintiendo, que ella podría estar usando sus estudios para poder fingir rasgos de su personalidad, rasgos de ella misma, para así destruirle la vida. Todo lo que dice Cristian Campos no tiene una base sólida y con esta entrevista no logra que el espectador se quede de su lado. También usa como argumento en contra de Rafaela que ella se demoró demasiado en decirle a su familia que había sido abusada sexualmente, lo cual no tiene ninguna validez. Las víctimas pueden incluso ni siquiera acordarse hasta su vejez que fueron abusadas sexualmente e incluso ni siquiera se pueden haber dado cuenta que habían sido abusadas sexualmente. O sea, el rango de tiempo no tiene nada que ver y por eso la ley se cambió. Porque el proceso de aceptar y reconocer y estar preparado o preparada para admitir que fuiste abusado sexualmente es muy largo y muy horroroso. Rafaela Di Girolamo le contó a su familia el año 2020 que ella había sido abusada sexualmente, supuestamente. Yo no he visto nada, yo no conozco a la gente, así que no puedo decir que es verdad o no. Y con eso critica la actitud y la forma de actuar de Claudia Di Girolamo, quien, como les dije al principio de este video, es una persona con una personalidad muy fuerte. ¿Y por qué ella se habría demorado
tanto en actuar en contra de él y hacer correr la voz en contra de él. Este supuesto abuso ha terminado momentáneamente con la carrera de Cristian Campos. Todo depende de lo que pase de aquí a que se termine el juicio. La querella se declaró admisible por el sistema judicial, así que la querella tiene bases. Y muy interesante, la querella no la puede ver la gente, no es una querella pública. Esto quiere decir que Cristian Campos tampoco puede ver las acciones por las que se le querellan. Y la última cosa que a mí me hizo ruido, dijo que según él y según lo que le había dicho gente cercana a él, que sus hijos Pedro y Antonio no estaban de su lado y no lo apoyaban a él por esta cultura millennial nuevamente. Ellos se debían a su gente, a su tribu, palabras del mismo Cristian Campos, y entonces ellos no podían poner en riesgo su propia imagen pública por su padre, lo cual no es verdad. La que la gente espera de la gente dentro del medio es que sean congruentes. O sea, si tú sabes que tu papá no es el abusador, obviamente te vas a quedar del lado de tu papá. Ahora, si tú tienes dudas, si tú ves posible, si tú viste cosas que tu papá sí podría haber sido el abusador, entonces obviamente te vas a quedar del lado de la víctima. Eso es todo lo que hay. Esa es la ciencia detrás de esta cultura de la funa y cultura de la cancelación. Se me había olvidado comentar que entre que salió la carta de la familia de Girolamo hasta la entrevista de Cristian Campos, su esposa María José Prieto sacó un comunicado en Instagram defendiendo a su pareja, lo cual es entendible. Yo sé que mucha gente le tiró mucho hate a María José Prieto por esto. Para ella es un tema extremadamente sensible, y para ella que le digan que está con un abusador sexual es lo peor del mundo. Y con esto ya cerramos este video. Muchas gracias por llegar hasta acá, hasta el final. Si te gustó este video, por favor dale like, comenta, suscríbete. Cada like y cada comentario es un granito de comida para mis gatos. Te recomiendo este video sobre Carlita Jara y todo lo que había estado pasando con el Kaminsky Andrade Jara Gate. Y también te recomiendo este otro videito sobre la serie de Avatar. Muchas gracias, nos vemos en otro video. Chau, chau.